Ya era momento para continuar con este fic, y yo sé que me tardé más de un mes, pero considero que está bien recompensado ya que también traje la historia de Garou en Cyberpunk. De cualquier forma este fic seguirá hasta sus últimos capítulos, o poco más, quién sabe. Ya sin más que decir. Continuemos. En el capítulo anterior, se habían dado los sucesos continuos del escape de Nana del centro de investigación a los Diclonius. Conjunto a ello Nyo pudo despertar una nueva personalidad cuyo principal propósito de existir era asesinar. Literalmente se le puede considerar toda psicópata, gracias a que se podría decir que era su personalidad como Diclonius, conllevando al desembocamiento de un ser el cual estaba destinado a destruir a la raza humana. Claro, esta vez estuvo aquel hombre que se apodó como el monstruo humano para detener a tal personificación maligna de Kaede. En la actualidad, ahora vemos a una Diclonius cuyo aspecto era de una joven con el cabello corto, y caminaba con dificultad. Al parecer esta tenía alguna clase de lesión que le provocaba tal defecto, sin embargo, no mostraba estar incómoda por dicha cosa. Esa chica era Nana, una Diclonius del centro de investigación. Ella se logró escapar por la ayuda de su entre comillas padre, pues no tenían relación de ninguna forma, pero eso ya lo saben. En fin, Nana estaba caminando por aquella playa de Kamakura, pero evidentemente ella no tenía idea de este lugar, más que nada por la sencilla razón de que esta era la segunda vez que pisaba estas áridas tierras. Tenía una misión que fue encomendada por su susodicho padre, Kurama, que era el vivir una vida tranquila, al igual que no lastimar a personas con sus poderes vectores. Ella iba sin un rumbo, y pronto alguien la sacó de su pesar. Ese alguien era un sujeto quien tenía unos lentes, y portaba una pistola en sus manos. Ese sujeto era Bandou. El mencionado, diría. ¿Qué es eso que sobresale de tu cabeza? Es mejor que respondas fuerte y claro o no saldrás de esta. Nana por otro lado, no estaba tan preocupada por el hecho de estar siendo amenazada con aquella arma, en cambio se mantenía neutra. Oye tú, te estoy hablando. ¿Qué son esos cuernos? Es mejor que respondas porque no voy a dejarte ir de aquí hasta que me lo digas. Nana responde calmada. ¿Por qué? No te conozco ¿en serio intentas amenazarme con esa arma? ¡Qué gracioso! Bandou contesta. No me veas como alguien inferior porque lo pagarás, yo sé que eres compañera de esa mujer con cuernos. Y si no vas a mover ni una ceja ante esta arma, te vas a repetir de eso. Bandou dio un disparo, pero Nana logró desviar sin muchas complicaciones aquel ataque. Sin embargo, él no le dio mucha importancia, y mantuvo su postura amenazante. Nana diría. ¿Eso es todo? Necesitarás más de 100 soldados bien armados si quieres tener siquiera una oportunidad. La Diclonius se diría a sí misma. Excepto ese hombre de pelo rojo, él es un completo monstruo. En su mente él diría. Pero qué demonios. ¿Cómo esta cosa pudo desviar esa bala si es de calibre 50 de tungsteno? Además fue hecha para aquella mujer con cuernos. Lo bueno es que ella no sabe, es que entre menor sea el rango de acción, se hará más potente el impacto, por lo que ese factor sorpresa debería de ser suficiente para que esta estúpida se coma sus palabras. Bandou se acercó a ella caminando tranquilamente, y Nana confiada de sus habilidades lo permitió. Pronto Bandou se posicionó lo más cerca de Nana, claro que guardando la distancia que él suponía segura, así que él apuntó su arma a la chica, diciendo. Este será un daño más directo. Nana hizo una señal para que Bandou dispare, y el irritado diría. Maldita. Te vas a arrepentir de subestimarme. Así aquel hombre jaló del gatillo y esta vez la bala sí logró sobrepasar los vectores de Nana, causando un daño en uno de sus brazos, por lo que Nana exclama. ¿Pero cómo? Bandou sonríe, y responde. Tus vectores no te pueden ayudar en esta distancia, qué idiota eres al dejarme acercar. Y estas son las consecuencias. ¿Acaso no me habías dicho que no pasaría nada incluso si te enfrentarás a 100 hombres? ¿Ahora quién es patético? Nana en el suelo diría. ¿Por qué? ¿Porque he perdido?
si no he hecho nada malo? Bandou diría. Ahora vas a tener que decirme dónde vive esa mujer. Nana pregunta a qué se refiere con eso, a lo que Bandou responde. No te hagas, yo sé que estás encubriéndola. Dime de una maldita vez dónde está. Al menos dónde está ese profesor pervertido. Bandou en su mente se diría. Es extraño que estas mujeres estén apareciendo del mar, esa tipa de cuernos, y esta vinieron de la orilla de la playa. Debe de tener algo oculto todo esto. O si no sería mucha coincidencia. Bandou exclama. ¿Dónde está la mujer con cuernos? Y una respuesta de que no lo sabes, poco te ayudará. Nana intentando entender, se diría. ¿Habla de Lucy-san? ¿Se refiere a ella? Pronto contesta. ¿Te refieres a Lucy? Yo sabía que tú la conocías. Dijo Bandou. Bandou en respuesta da otro disparo impactando en el brazo de Nana, y como aún era natural su brazo sangró por el daño recibido, pero no se quiso mostrarse afectada. Ella hablando en voz baja dice. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo le prometí a papá que no pelearía. Y no quiero desobedecerlo. Bandou contesta. ¿Sabes cuál es la razón por la que te mantuvieron con vida? Te lo diré si no lo sabes. Y es porque tus iguales solo sirven como ratas de laboratorio. ¿Quieres saber la razón por la que no hay muchos de los tuyos? Sencillo. Todos los que nacen con cuernos son asesinados al nacer, porque solo son una basura, y una amenaza para los seres humanos. Nana con una combinación de sentimientos diría. Si eso fuera cierto, ¿por qué nací? ¿Dónde pertenezco? Bandou. ¿Te tardaste tanto en darte cuenta? Nana agacha su cabeza mientras exclama. Si no pertenezco a este mundo, entonces destruiré este asqueroso mundo para crear el mío. Bandou se exalta por aquellas palabras de Nana mientras mira cómo se eleva la arena alrededor de la Diclonius, por lo cual tomó con firmeza su arma. En otro lugar, en alguna parte de Kamakura, se encontraba un hombre pelirrojo viendo el cielo, mientras tenía en sus manos un gorro. Era aquel que tenía Kaede en un pasado. Garou acostado sobre el techo de una casa piensa. Mi plan por el momento no se cumplirá, porque esos bastardos guardan bien la información acerca de eso. Pero sé que hay más centros de investigación acerca de esos Diclonius. En cualquier caso de salir una pista acerca de dónde se encuentre, yo iré a verificar, y luego terminar el asunto que comencé con Kurama, pero ese director Kakuzawa también me intriga. ¿Cómo es que se esconde también ese asqueroso insecto? Pero sé que ellos estarán bien mientras yo no esté con ustedes, pero, quisiera pelear con alguien que me dé batalla. Hasta el momento nadie ha sido un verdadero contrincante, tal vez y alguna de esas Diclonius pueda darme eso. Me voy muy largo con eso, si son tan dependientes de sus vectores que me fastidia solo el hecho de tener a una de ellas enfrente. Ya es suficiente de pensar, solo desearía poder volverme a enfrentar pronto con ella. Pero hice una promesa así que igual me la volveré a encontrar. Aquel ex cazador se paró de un salto, pero algo captó su atención, y era una especie de batalla en la playa, pero no le dio tanta relevancia pues no parecía tan interesante. Momentos después Garou se habría marchado sin darle tanto detalle a lo que acontecía. Por otro lado, en la posada se encontraban todos, y esta vez era más tranquilo. Mayu ayudaba a las tareas de la posada, también a cocinar, y en resumen, todo al fin se calmó. Incluso Nyu regresó con su personalidad optimista, luego de algunos inconvenientes anteriormente acontecidos, pero eso ya lo saben. Parecía que ya nada podría pasar, pues la armonía en aquel hogar llegó sin más. Kota era apegado a Yuka ya que, evidentemente había tenido más interacción con ella que con las demás, sin embargo, cuidaba de Nyu como si se tratara de un miembro más de su familia, al igual que a Mayu. Yu era como una niña, lo normal, pero ahora no era tan curiosa ni toqueteaba a Yuka, bueno, no tanto. Así logrando formar entre ellos lo más cercano a una familia. De nuevo con Garou, aquel ex cazador estaba de camino, sin un rumbo que es lo que aparentaba. Entre más tiempo pasaba él pensaba sobre lo que ocurría.
Él nunca pensó realmente en matar a otro ser humano, pero en este mundo no habían Kaijin, en cambio estaban seres humanos con las mismas características de ellos, por lo cual él se miró obligado a hacerlo. Tal vez estuviera mal, pero era lo mejor. De cualquier modo, ¿quién le iba a decir que estaba mal y que no? Apreciar la vida de unos miserables que solo buscaban hacer daño a los más débiles, no es el asunto de Garou, pero le daba rabia que estos tales investigadores de esa extraña organización hicieran tantas aberraciones y sin embargo los vieran como si hubieran hecho algo realmente bueno, cuando no lo era así. De tanto pensar en eso, Garou bostezó y sus ojos vagando por el cielo, verían al mar subyacente, donde la tranquilidad llegaba a las profundidades de su alma. Todo lo que hizo y estaba haciendo era con fines que, aunque no lo admitiera, eran para proteger, no solo a Kaede, sino a todos los que él conocía. En ese instante Garou pudo percibir una presencia mortal muy cerca de él, precisando la ubicación sería en la playa, así que decidió investigar por tal cosa. Con Nana y Bandou, la Diclonius liberaba su intención de matar en todo aquel lugar, y Bandou, aunque no lo percibiera, sí podía notar la peligrosidad en su mirada, por lo cual, confiado en sus datos, él se alejaba paulatinamente de ella. Bandou exclama: "No creas que ese juego me va a sorprender, estúpida. Puedes hacer eso y más si quieres, pero de nada te servirá, y si me encuentro a más de 2 metros de distancia tú no podrás hacerme nada. Solo darme esa asquerosa miradita de desprecio. No por nada es que vengo aquí todos los días a recoger la basura, sé perfectamente que no tienes nada. Pero si te arrodillas y me lo suplicas, tal vez y te deje vivir". Nana con altruismo, contesta: "¿Realmente eso debería de afectarme? ¡Qué imbécil!". Posteriormente a sus palabras, Nana apuntó una de sus manos hacia Bandou, y consiguiente a ello el susodicho, confundido por tal acción, dejó a Nana hacer lo que tenía previsto, claro que no esperando nada de ella, pero los dedos de Nana sería lanzado a Bandou y como una bala lo golpeó en el pecho, que sin atravesar tal parte dejó sin aire a él, y sin detenerse ahí se acercó mientras se ponía uno de sus pies en el pecho de Bandou. Aquel ex soldado vería con rabia y confusión a la Diclonius, y ella al estar frente a Bandou diría: "Tu arma se ha ido a parar un poco lejos, ¿no crees?". Todo siendo dicho de forma despectiva, claramente dejando escapar el desprecio de Nana hacia este sujeto, y él vería como un recuerdo justo el momento donde aquella mujer con cuernos lo derrotó y se le burló. Las palabras que le dijo esa mujer resonaron en su cabeza, siendo: "Te diviertes". Bandou en ese momento metió una de sus manos en su ropa, y gritó: "¿Quién ha dicho que solo tengo un arma?". Así apuntó y de inmediato disparó en contra de Nana, quien sorprendida no pudo responder antes de que Bandou hiciera su jugada. En el proceso Nana logró no salir herida de gravedad, no obstante, sí salió una herida leve en su cabeza. En cambio a Bandou se le fue destrozado el brazo con el que disparó anteriormente, debido a que era la prótesis. Nana aún así pudo sentir gran dolor, por lo que se curvó hasta agacharse y exclamar su dolencia y llamando a su papá, mientras Bandou miraba consternado ante tal panorama. El susodicho pregunta: "¿Qué le pasó a tus dedos?". Nana responde: "Lo mismo te pregunto yo, ¿qué le pasó a tu brazo?". Bandou: "¿Acaso eres subnormal? Es obvio que esto me lo hizo tu amiga". Nana contesta: "Ella y yo, no somos nada. Pero tú y yo tenemos a un enemigo en común". Bandou responde: "¿Eso es cierto?". Nana pregunta: "¿Acaso también estás buscando a aquel hombre de pelo rojo?". Bandou: No para nada. ¿Quién es ese sujeto? ¿Acaso tiene alguna relación con la cuernuda?". Nana contesta: "Sí, él la protege. La última vez que me enfrenté a ella, él salió y como si fueran conocidos, eso parece". Bandou diría: "Eso no me interesa, pero si se atreve a meterse en mi camino, lo voy a matar sin dudarlo ni un segundo". La Diclonius diría: "Pero él es muy fuerte, hasta pudo derrotarme solo. Yo digo que sería mejor si unimos fuerzas, ¿qué dices? Así ambos podremos cooperar para un solo objetivo en común, que es castigar a Lucy y a ese hombre".
Bandou a la defensiva responde. Yo seré quien acabe con ellos dos, no necesito estar en deuda con una niña pequeña. Nana entonces contesta. Entonces arréglatelas tú, pero suerte con eso, ya que Lucy no está cerca. Los Diclonius por algo podemos sentir a otros de nosotros en el área, por lo que sería bueno que cooperemos. Mientras la conversación se abarcaba, un pelirrojo miraba incandescentemente desde la distancia, claramente escuchando todo lo que estaba diciendo, así que se diría. Ya veo, así que esa mocosa sigue con esa idea de intentar matarme, pero no conozco a ese otro sujeto que tendrá con la mocosa. Espera, es cierto, ella se llama Kaede, así que sería mejor llamarla así. En fin, no sé qué se tendrán estos fulanos con Kaede, pero prefiero evitar a que sean una molestia en un futuro. Luego de decir aquello, Garou se les acercó, a gran velocidad, y al llegar escucho a Nana decir. Así será, buscaremos a ambos y los castigaremos. Bandou contesta. No, no los ataques sin que yo esté presente. Mejor cuando los encuentres me los traes a mí, y en ese momento será cuando por fin pueda devolverle la humillación a esa cuernuda. Tú te puedes encargar del otro sujeto, él no me interesa. ¿Entendido? Nana contesta rápidamente. Sí, entiendo. Una sombra salió de la oscuridad, y ese sujeto era aquel pelirrojo quien después de escucharlos, diría. Vaya, ¿no tuviste suficiente la última vez? Bandou al igual que Nana verían de quién se trataba, y Nana al notar su presencia exclama. Eres tú. La Diclonius sacaría sus vectores a una velocidad impresionante, e intentó dar un golpe con sus vectores a Garou. Bandou estaba confundido pues no conocía a ese sujeto, pero pensando un poco llegó a la conclusión que de quien Nana hablaba era de este tipo, por lo que usando su mano aún funcional tomó su arma. Bandou diría. ¿Quién mierda eres? Nana a su lado diría. Él es el sujeto de quien te hablaba que es amigo de Lucy. Bando. Ya veo, él debe de saber dónde está esa mujer. La Diclonius asiente a las palabras de Bandou, por lo que aquel soldado se preparó para la confrontación. Nana usaba sus vectores para intentar atrapar, o golpear a Garou, pero como si fuera de un fantasma los ataques de aquella mujer no le hicieron nada y solo atravesaron el cuerpo de Garou sin dejar caer ni una sola gota de sangre. Eso era la velocidad de él, dejando una imagen residual de sí mismo. Bandou se acercaba para poder tener la oportunidad de disparar en alguna extremidad del sujeto, pero Nana dice, no lo hagas. O si no él te puede lastimar. Bando responde. Ja. Como si eso me importara. Sin prestar atención a la Diclonius, Bandou apuntó a las piernas del pelirrojo, pero no logró nada y como con Nana, sus disparos no le hicieron ningún daño, y antes de que pudiera esquivar, un golpe rápido por parte del sujeto se estrelló contra su cara mandándolo a volar hasta golpear una pared. Nana ya no pudo controlarse más, y con su aura asesina de Diclonius, invocó a más vectores aumentando parcialmente sus longitudes y rapidez, como antes pasó con Lucy, pero evidentemente era más débil que ella. La Diclonius con una voz maniática exclama. Te voy a matar, estúpido cabeza de flecha. Ahora sí me vas a pagar por lo que le hiciste a papá. Y luego iré a por esa Lucy para que también sea castigada. La sonrisa de confianza en Garou solo aumenta su tamaño al escuchar las declaraciones de esa mujer, así que responde. Sí, claro, cuando tengas el poder para cumplir tus palabras hablamos. Pero no si solo van a ser tus basuras de tu problema paternal. Nana estaba más furiosa por lo que estaba diciendo, y también su frustración al no llegar a tocarlo. Ninguno de sus ataques estaba surtiendo ningún efecto. Los vectores de ella se enterraron en la arena en busca de algún objetivo que pudiera arrojar, mientras sus otros vectores estaban atacándolo. En lo profundo llegó a encontrar una gran roca, así que usando gran fuerza logró sacar de la arena una inmensa roca, con la cual usó para arrojar hacia el pelirrojo, y sin esfuerzo Garou hizo pedazos aquella roca. Y diría, ¿acaso los tuyos no conocen alguna otra clase de estrategia que no sea tirar escombros y piedras?
Nana posteriormente sacó más escombros del suelo, y se los arrojó sin más, esperando aplastar o al menos detener el avance del ex cazador. Sin embargo, Garou, cansado de esa tontería, decidió regresar esos escombros a la Diclonius, dándoles patadas que las lanzaban a una mayor velocidad hacia Nana. Furtivamente, un bando con sangre en su boca se acercó para disparar desde la espalda de Garou, y al estar lo suficientemente cerca, jaló el gatillo sin dudar. Mientras lo hacía, él diría: «Aún no estoy muerto, hijo de perra». Garou no esperaba que él siguiera consciente luego de su golpe, por lo que no predijo ese ataque de su parte, y por consecuencia él recibió una bala en su estómago, pues Bandou no esperaba matarlo al instante, y Garou también logró percatarse, aunque un poco tarde. Con eso Nana casi dio un golpe, pero Garou, siendo astuto, saltó antes de recibir tal ataque. Él cayó sobre la arena como era obvio, pero un agujero en su parte baja escurría chorros de sangre. Él se confió mucho en este combate y aquí las consecuencias. Nana se acercó para seguir con su ataque al igual que Bandou, no obstante, Garou también se alistó para responder ante esta confrontación. En otro lugar, ahora nos encontramos en un panorama completamente diferente, y más precisamente en los laboratorios de investigación a los Diclonius. En él se muestra una gran cámara de contención, y de ella saldrían visibles una gran cantidad de vectores que se podrían ver fácilmente. Lo que estaba adentro de esa cámara de contención, sentiría por breves instantes la aura de una persona. Esa aura era monstruosa, y aquel ser sonríe macabramente diciendo: «Cuando te encuentre nos divertiremos». En las profundidades de ese mismo lugar, se vería a aquel científico cuyo nombre era No Shou, teniendo una apariencia bastante afeminada. Él estaba estudiando a un ser en una cápsula como para desarrollar alguna clase de humano, pero esa cosa era todo menos humano. La incubadora contenía a un ser oscuro con rasgos de monstruo, y dos grandes cuernos en su cabeza. No Shou diría: «Al fin, pudo conseguir juntar los genes de esa Diclonius y de ese monstruo, esto es fantástico. Si consigo controlar a esta cosa, no solo podré exterminar a cualquier Diclonius, sino que también podría volverme la persona más poderosa de este mundo, y hacer lo que quiera. Y de esa manera ese asqueroso viejo Kakuzawa me pagará por todas las humillaciones a mi trabajo. Solo esperen, un poco más». Atrás de él habían más cámaras de incubación, que tenían adentro a seres igual que el de esa cámara, pero teniendo mayores defectos, como grandes tamaños, o que tenían unas extremidades más. De nuevo con Garou, el ex cazador está esquivando y desviando las balas de Bandou, aparte de evitar a toda costa ser alcanzado por los vectores de Nana. Él piensa para sí mismo: «Realmente es tedioso tener que lidiar con estos dos, creo que debería de terminar ya esta batalla». Dicho tal cosa, Garou se puso serio y usando su velocidad logró conectar un golpe en el estómago de Nana, y a Bandou le dio un puño en la cara con la suficiente fuerza para noquearlo en el proceso. Y todo eso pasó en menos de un segundo, a lo que Nana, al igual que Bandou, saldrían volando a estrellarse contra lo más cercano a ellos. Sin la capacidad de reaccionar, quedaron fuera de combate. Garou: ¿debería de matarlos? No, ellos son interesantes, aparte que no noto que sean malas personas. Claro que voy a proteger a Kaede, y a los otros, pero debo de admitir que serán unos buenos contrincantes para ella. Es lo mejor, como sea. Ciertamente son muy débiles, pero admiro ese valor que tuvieron como para hacerme un poco de daño. Esta niña está siendo controlada por ese maldito de Kurama, y este sujeto creo que es el de aquella vez». Recordando cuando se encontró nuevamente con Kaede, justo cuando el regreso de aquella prisión. El pelirrojo piensa: «Ya perdí mucho tiempo en esta batalla inútil, aún tengo que encontrar ese asqueroso laboratorio. En fin, ya me tengo que ir». Garou se fue caminando a paso lento, pues sabía completamente que ya no representaban ningún peligro, asegurándose de ello.
Nos transportamos a la posada hace unos instantes, ahí estaban, hablando amenamente, pero de un momento a otro Myu se sobresaltó y Yuka como Kota, se preguntaron qué le pasó a Myu. Ella gritó. Garou, intentando decir correctamente el nombre del pelirrojo, pues ella sintió como si él estuviese herido, por lo que de inmediato salió corriendo hasta el lugar donde presentía. Sin embargo, ella se detuvo ya que desapareció la presencia que hace unos instantes se sintió. Mayu, que estaba cerca, se quedó viendo preocupada, pero al acortar distancia, ella vio que la pelirrosa estaba llorando debido a que creía lo peor, entendiendo poco de lo que sucedía. Yuka igualmente se acercó para preguntar qué es lo que le pasaba, pero Mayu no supo qué decirle. En otro lugar, en el laboratorio, ahí estaba Kurama en tal sitio. Él estaba enfrente de un conjunto de imágenes donde se mostraba a las personas que fueron importantes para él, entre los que estaba una mujer embarazada, probablemente su esposa, su asistente, quien fue asesinada por la misma Lucy, y por último Nana. Él diría: tal vez no pueda estar contigo, pero por lo menos podrás morir tranquila, Nana. Y ese monstruo espero que no te lo encuentres, tampoco a Lucy, deseo que vivas bien, eso es lo único que yo te puedo dar. Ahora nos enfocamos en la sala del director Kakuzawa, él y la asistente de Kurama estaban charlando, o algo así, la asistente le estaba contando sobre que Kurama le dijo que su hija habría muerto y cómo él veía a número 7 como su hija. Y como era de esperarse, el director solo se rió, pues él sabía la verdad, así que le responde. ¿Eso es lo que te dijo, eh? Qué patético. Yo veré luego qué hacer con él. Shirakawa pregunta a qué se refiere, a lo que él diría. Eso no importa, lo único que nos interesa es encontrar a Lucy, lo demás son detalles sin importancia, mientras que seamos más rápidos y matemos a ese monstruo, es todo lo que importa. Nuevamente con Anna y Bandou, aquel ex soldado se estaba levantando luego de la última confrontación, sin embargo, un agudo dolor llenó sus sentidos por lo cual, diría: mierda, me duele todo el cuerpo. ¿Pero qué pasó? Él se paró de donde estaba y viendo a sus alrededores, pudo notar que una batalla intensa llegó a acontecer aquí, y a lo lejos vio a una persona, ella era una especie de mujer con cuernos, pero recordando todo lo que pasó, él se decide por ayudar a esta niña llevándola a donde él vivía, que era un lugar pequeño donde guardaban cosas. En poco tiempo Nana despertó, y lo primero en lo que se pudo fijar era en que estaba en un lugar que ella desconocía, y eventualmente sintió la zona donde Garou le golpeó, retorciéndose un poco por el dolor. La Diclonius con dolor exclama: ¡ay! ¡Auch! Me duele mucho. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Y dónde estoy? Nana salió del lugar en donde estaba, pero al salir no había nadie, así que pensaba que todo lo anterior había sido un sueño. Bandou, que se encontraba a un lado del lugar, durmiendo, se levantó al escuchar una voz y creyendo que era un intruso o algún enemigo se levantó enseguida, diciendo: ¿quién demonios está ahí? Nana también confundida diría: ¿eh? ¿Quién eres tú? Bandou, al percatarse de Nana, diría: ah, eres tú, chiquilla. Menos mal que ya despertaste, ya estaba pensando en enterrarte. La Diclonius responde: es usted, señor. Yo creí que todo fue un sueño. Bandou contesta: pues ya ves que no, ahora tienes que reponerte, tienes que encontrar a ese sujeto. Nana diría: pero yo, es decir, él, ¿qué sucede? Dijo Bandou. La Diclonius responde: es que él no es como yo, así que no puedo buscarlo como lo haría con otro Diclonius. Bandou dice: ¿cómo que no es un Diclonius? ¿Qué rayos es entonces? Nana contesta: no tengo idea. Pero es cualquier cosa menos humano. Bandou se sintió enojado por tal respuesta, y dice: en ese caso busca a la cuernuda. Él debe de estar con ella. Nana nuevamente bajó la cabeza sin poder responder al sujeto, y Bandou grita: ¡qué inútil eres! Ella diría: Lucy no estaba cerca, pero si nos esmeramos podremos encontrarlo a él. Bandou contesta:
Eso no me sirve, si no tienes nada, mejor vete. La Diclonius en ese momento se decidió ir, pero antes de hacerlo Bandou le diría: «Alto». Nana pregunta: «¿Qué pasa?». El ex soldado responde: «Si te encuentras con alguno de ellos debes traerlos aquí, yo estaré preparado para acabar con ellos. Pero, ni se te ocurra enfrentarlos sola». Nana contesta: «Sí, señor». Y Bandou se dio la vuelta para continuar con lo suyo, para terminar de decir: «Ahora sí puedes irte». Haciendo lo dicho, Nana también se fue del lugar, sosteniendo su estómago por el dolor circunstancial en él. Pronto Nana se encontró sentada en la acera de la calle, y piensa: Tengo mucha hambre, y solo tengo estos papeles». Sacando de su bolsa unos billetes con más de 10.000 yens cada uno, y escuchando su estómago adolorido sonar, berría a todos lados buscando un lugar que tuviera comida. Y al fin lo encontró, no obstante, al acercarse por su apariencia el que estaba atendiéndola echó del lugar creyendo que ella no tenía para pagar. Las personas que pasaban a su lado sentían lástima por ella, sin hacer nada en cambio. La Diclonius vagó por todo aquel extraño lugar, caminando sin un rumbo fijo, adolorida y cansada. Ella llegó al mismo lugar donde se enfrentó a Lucy y al sujeto de cabello rojo por primera vez. Ahí hizo una fogata con los billetes en la bolsa que andaba cargando. Con Garou, al susodicho se quedó cansado después de la batalla que tuvo con esos dos sujetos, que eran Nana y Bandou, y su herida afortunadamente se curó por sus células monstruosas. A lo lejos pudo ver a unas camionetas blindadas que tenían el logo del laboratorio de investigación a los Diclonius, a lo que él sonríe confiadamente, diciendo: «La diversión no terminó, porque la cacería acaba de empezar». Posteriormente, él se dirigió a tales vehículos, esperando a que llegaran a un punto donde nadie estuviera para poder atacar, y cuando estaban en medio de un bosque en una carretera, uno de los 3 vehículos serían destruidos en un instante, lo mismo casi con el siguiente. Pero el tercero, tendría algo que lo protege. En ese instante el camión se abre, y como era de esperarse salieron unos soldados a enfrentar a Garou, pero como era de suponer, él pudo derrotarlos, pero dejando vivos a algunos de ellos, que él notó que eran buenas personas, eso por una extraña sensación que se lo decía, pero a la mayoría eran sujetos con un aura de peligro. Esta sensación era extraña pues Garou se preguntaba de dónde es que provenía esta habilidad, si se le puede considerar como tal. El ex cazador esquivó un ataque invisible, y un inmenso vector salió, completamente visible. Después la camioneta fue destrozada mientras salía una extraña máquina, que le salían de su cuerpo unos grandes vectores. Un altavoz diría: «Ríndete monstruo humano, no te servirá de nada luchar». El pelirrojo estaba confundido, ya que sintió como si esa máquina fuera uno de esos Diclonius, y agregado a ello, la capacidad de sacar esos vectores hacía que él se preguntase de qué se trataba. Él se diría: ¿qué carajos es lo que es esa cosa? El altavoz de nuevo suena y dice: «Si no quieres rendirte entonces tendremos que actuar, y te aseguro que no será nada bueno para ti». Garou sonríe, y responde: «Hagan lo que quieran, a mí no me asusta esa extraña porquería». El ex cazador tomó su posición de combate, y la máquina sacó más de esos vectores, dirigidos a Garou, preparados para matarlo. Él se tomó un tiempo para analizar a la máquina mientras esquivaba cada uno de los vectores. Sus sentidos agudizados permitían y facilitaban el permanecer impune de todos los ataques, y su velocidad daba sencillez en esta situación. Garou diría: «¿Qué diantres es esa máquina?». La voz del parlante le responde: «Oh, monstruo, eso no te importa. Sin embargo, como vas a morir en este lugar es mejor que lo sepas. Esta máquina se llama Vectorcraft, y está hecho para contrarrestar y acabar con cualquier Diclonius, incluyendo a la reina, Lucy. Aunque es un prototipo será más que suficiente para acabar contigo. Ahora que lo sabes, tienes que morir».
Los vectores de la máquina atacaron más rápido, y a su paso destrozaban todo lo que tuvieran en su camino. El ex cazador saltaba y usaba todo su entorno para esquivar, de vez en cuando golpeaba a la máquina para probar su resistencia. Alegremente observó que era bastante resistente, gracias a ello comenzó un bombardeo de golpes sobre la coraza de la máquina. Las personas adentro sentían la potencia de los golpes y los estruendos. Uno de los que estaban operando la máquina diría: Señor, necesitamos hacer algo, porque a este ritmo va a romper la coraza, y perderemos el control del Vectorcraft. El que era su superior le responde: hagan lo que sea necesario, si tienen que usar toda la energía si es posible, rápido. Acatando la orden, los científicos adentro del Vectorcraft se prepararon para usar las máximas capacidades del mismo. De esa forma una onda expansiva sonó, cuyo origen se debía a tal maquinaria, que estaba usando toda la energía de sí misma, para liberar los antivectores. Así uno de aquellos logró rozar el brazo del pelirrojo, creando un gran corte en el mismo, pero él sostuvo su mano mientras se curaba. Sin tiempo a reaccionar, la máquina se acercó ferozmente al ataque y Garou se alejó de la misma. Luego de su acción su brazo se curó rápidamente, y serio ahora, diría: no me queda más que usar las técnicas del calvo. Así que, Garou tomó una parte del suelo intentando usar tal técnica, diría: volteo de tablero serio. Y una gran parte del lugar sería arrancado del suelo, no a mismo nivel de Saitama, pero sí eran casi 100 metros de tierra circundante, así sacando a la máquina del lugar. Los científicos que lo piloteaban quedaron boquiabiertos al ver la escala de fuerza del pelirrojo. Y Garou arrojó el gran pedazo de roca sobre el Vectorcraft, así el pedazo de tierra en el aire empezó a descender, y al caer al suelo creó un pequeño terremoto. Entre los escombros de lo que quedó del campo de batalla no eran más que escombros, pero la máquina salió del suelo abriéndose paso gracias a los vectores. La máquina estaba destrozada de una parte, y de esta salían órganos y una gran cantidad de un líquido carmesí. Los científicos adentro verían que ya la máquina no servía, y que pronto se cesaría la fuente de poder de la misma. Uno de los pilotos de la máquina diría: Señor, el Vectorcraft ya no sirve, y pronto no quedará energía. ¿Qué hacemos? El superior de ellos le contestó: intenten sellar las fugas de las partes de esos Diclonius, y usen el escape de emergencia. El científico dice: sí, comprendo. Pero sin darles tiempo a hacer nada, un impacto fuerte se dio en el casco de aquella máquina, y el hierro del que estaba formado se partió en piezas circulares. Un aura de muerte se sintió después de eso, y un hombre entró al lugar. Ese era Garou, que por alguna razón tenía una expresión de rabia, con unos ojos rojos. La fuerza inmensa de Garou pudo romper con facilidad esta máquina. Los científicos intentaron sacar armas para enfrentar a Garou, pero él los partió en pedazos, solo dejando a uno, quien era el superior de todos ellos. Y este último sacó un arma entre su cintura, y disparó a el pelirrojo sin pensarlo, pero de nada le funcionó. El cuerpo de Garou ahora estaba cubierto con una tela oscura, y tal cosa lo protegió, o eso parecía. El camino hacia aquel sujeto, y un intento desesperado. El investigador disparó todo el cartucho de su arma, sin ningún éxito. El ex cazador se acercó más y más. Luego de que el sujeto intentó escapar, el pelirrojo impidió tal cosa rompiéndole las piernas, para que no escapara, y los brazos de igual forma. El sujeto ya en el suelo, le pide perdón a Garou por todo lo anterior, pero el susodicho solo le dio un golpe en el estómago para que hiciese silencio. En una voz fría el ex cazador, diría: cierra el maldito hocico. Ahora, dime, ¿quieres que esto sea de la manera fácil o de la manera difícil? Aterrado el sujeto pregunta: ¿cuál sería la fácil? Garou responde: la fácil, es que me digas de dónde salió esta cosa, y de qué rayos está hecho, y tal vez te deje vivir. Como era de esperarse, el sujeto igualmente pregunta: ¿y la difícil? En ese momento el pelirrojo sonríe, y contesta:
La difícil es para ti, ya que sería una muerte lenta y agonizante. ¿Cuál es la que quieres? El sujeto de inmediato responde de la manera fácil, por lo que Garou diría: perfecto. Ahora dime qué son esos órganos que le salieron a esta máquina. Aquel tipo responde: eso, bueno, digamos que son Diclonius, que se les extrajo sus órganos, y al ser incorporados en nuestro sistema, es que se pudo usar ese poder vector a nuestro favor. Pero aún no es perfecto, o al menos no por completo, ya que fueron fabricados para matar a cualquier Diclonius, como te lo dije, pero esto es algo especial, pues posee la característica de que es capaz de hacer antivectores, que son capaces de inhabilitar los vectores de cualquier Diclonius. Garou serio pregunta: ¿y dónde es que se producen estas cosas? El sujeto en respuesta se tensó, y no supo de qué manera responder, pues si lo decía era seguro que lo iban a matar igualmente, y si no se lo decía iba a ser a manos de Garou que podría perecer. Sin muchas opciones él iba a elegir la muerte más rápida, por los que se decide en contarle. Él menciona: estos son hechos, en el control de investigación vector, ahí se estudia solo lo relacionado con estos, pues en el centro de investigación a los Diclonius se busca una cura, nosotros nos dedicamos a crear armas a partir de los vectores de ellos. Hace tiempo se había especulado que había un monstruo guardado en un centro de investigación, pero nunca se supo realmente a qué se debía tal rumor, hasta que se dijo que si era verídico y cierto, cuando ese centro de investigación salió a la luz ya destruido por ese monstruo, es decir tú. Jamás les iba a creer, y ahora me arrepiento de ello. Y sobre dónde queda, no te puedo decir exactamente dónde es, ya que luego de esto ellos van a cambiar el lugar de su base, y de hecho ya lo están haciendo, debido a que los experimentos se hacen en diferentes sitios, pero en mayor parte se encuentran cerca de estaciones militares, pero si vas te van a matar, eso te lo aseguro, así que ve si quieres. Y posterior a todo lo que había exclamado el sujeto, Garou se levantó, ahora con su cabeza baja. Pero iba a cumplir su promesa, y diría: te dejaré vivir, pero, si le dices a alguien que me viste o das alguna información sobre mí, yo mismo iré a buscarte, y a todos tus seres queridos, para hacerte pedazos, ¿entiendes? El sujeto asiente, y el excazador le dio un tenue golpe en la cabeza del tipo, dejándolo inconsciente por completo, cumpliendo así su promesa. Aunque quería matarlo, presentía que no estaba ligado verdaderamente a esta cosa, y era probable que lo iban a matar, así que ¿qué más da? Él se marchó del lugar, y miró con pesar a los cuerpos de los Diclonius, pues entendía que ellas nunca pudieron elegir lo que fueron, y terminar así luego de una vida encerradas dentro de una prisión, viviendo de forma inhumana. Con su pesar oculto aquella máquina con tierra, aquel hombre ya no era el mismo, y sus acciones tenían un verdadero peso. Dejando luego aquel páramo solitario, pues su deber de cierta forma ya estaba cumplido. En otro sitio, ahora nos enfocamos en Nana y Mayu, ellas se conocieron como en la historia original, y nada de lo que hablaban entre ellas era importante. Mayu había invitado a Nana luego de una larga conversación, claro que se asustó la peli castaña, al ver cómo Nana quemaba los billetes que tenía como si no fuera nada. Ambas se hicieron amigas luego de que la Diclonius tuviera una conversación amena con ella, sí que se le zafó una pierna a la que le cortó Lucy, y Mayu se desmayó. Posteriormente, al ver que Nana no tenía un hogar, Mayu la invitó a que viviera con ella. Aparte de que Mayu había descrito a Nyu como si no se tratara de nada, pero al contrario de generar intriga en Nana, fue una sensación de odio entrañado en ella. Ellas se fueron juntas, y al estar en la puerta de entrada de aquel lugar ambas se quedaron enfrente. La Diclonius diría: no creo que sea aquí, no siento su aura. Kota abrió la puerta, y se vio a ambas chicas. Él se acercó rápidamente a Nana tras ver lo que tenía en su cabeza, y exclama: ¿por qué tienes esos cuernos? Dime quién eres. Mientras acudía a la chica, Mayu quiso frenarlo lográndolo luego de que el susodicho se diera cuenta de su brusquedad, se disculpó. Mayu menciona: yo quería que Nana viera a Nyu. La Diclonius contesta:
No creo que sea ella, la que estoy buscando en este momento. De esa forma ella estaba por retirarse, pero Mayu le tomó de la manga intentando detenerla, sin embargo, rompiendo tal parte al agarrarla. Mayu se disculpó por tal cosa, y Kota también habla, él dice. Oye, no te vayas aún. Tengo que preguntarte algo. La mencionada, diría. Pero, su estómago sonó, así que Mayu diría. También la traje porque tenía hambre, yo creo que aún hay sobras de la cena. La Diclonius escucharla se emocionó, y Kota dice. Ustedes vayan entrando, yo serviré lo que quedó. Ambas entraron a la casa, y la Diclonius se quedó sorprendida por el tamaño de la casa, con la puerta algo atorada por el tiempo no pudieron entrar rápido, no obstante, una pelirrosa, se dirigió hacia ellos abriendo con facilidad la puerta. Nana al percatarse de quién se trataba, su mirada cambió a la de rabia, pues era a ella una de las dos personas a quien buscaba. Yu salió feliz a recibirlos, pero lo primero con lo que se topó fue al puño de Nana en su cara, haciendo que Yu cayera estrepitosamente atrás. En todo ello, se sintió como un temblor se hacía presente, y todos los que estaban doblemente sorprendidos. Convirtiendo lo que iba a ser una noche agradable a un lugar caótico, exagero un poco, sin embargo, era similar por el shock de todos. Incluso Nana. Yuka auxilió a Yu, preocupada por su estado. Nana al ver que la pelirrosa no se defendió, grita. No creas que puedes engañarme, no será como antes. Al igual que Yuka, Mayu se acercó para ver en el estado que se encontraban Yu. Kota llamó la atención de Nana para darle una cachetada, y la Diclonius no pudo responder. Así que pregunta. ¿Por qué hiciste eso? Kota responde. Yo también te puedo preguntar lo mismo. ¿Qué estás pensando? Mayu se disculpó con Kota por lo que sucedía, al Nana notar la desaprobación de sus acciones diría. ¿Por qué? Si Lucy es el enemigo. ¿Por qué ahora están de su lado? Mayu pregunta. ¿Lucy? Nana. Lucy es realmente malvada, yo no soy una mala persona. La pelirrosa que estaba aún tirada, se desmayó de un momento a otro, y Nana se marchó. Preocupados Yuka, Kota y Mayu fueron a ver qué le pasaba a Yu, intentando hacerle reaccionar. Mayu también se mostraba preocupada por Nana, así que la sigue. Al llegar con la Diclonius, Mayu le preguntó qué le pasaba, y Nana enojada responde, que los odiaba por ser cómplices de Lucy, claramente creyendo que sabían quién era, así se formó una conversación entre ellas, y luego de bajar las escaleras, ellas se sentaron, viendo a las estrellas, mientras aún seguía vigente la plática, del por qué Nana le decía a Lucy a la pelirrosa. En otro lugar, ahora viendo a la que era la asistente del profesor Kakuzawa, ella iba en avión hacia el centro de investigación, y al llegar se bajó y fue recibida por Shirakawa, quien la llevó con ella a la oficina del director. Ella estaba con una bolsa en la que llevaba una parte del cuerpo del profesor Kakuzawa. Lo poco reconocible que quedaba de Kakuzawa era su cabeza toda ensangrentada, y magullada parte del mismo. Al estar frente a la puerta de entrada hacia la oficina de Kakuzawa, ellas entraron, en la sala estaba Kakuzawa hablando por teléfono, por lo que se percibía en el ambiente se notaba ocurrió algo que él no se esperaba, lo que le dieron una noticia que lo dejó sorprendido. Pero viendo quiénes llegaron, Shirakawa le pidió a la asistente que pusiera la bolsa en el escritorio del director, y ella aceptando solo hizo lo que le pidieron. El director vio entre lo reconocible, que ese era realmente su hijo, y la asistente le dijo. Le ofrezco mis condolencias, pero el director Kakuzawa le responde. Yo soy el que te ofrece mis condolencias. Sacando un arma apuntando a ella. Ella se asustó por tal acción, pidiendo que bajara el arma pues decía que era peligroso, pero llegando a oídos sordos, vio a Shirakawa, quien apartaba la mirada con resignación. Por lo que asustada intentó irse, pero el director jaló del gatillo.
Ahora nos trasladamos a otro lugar, con Nana y Mayu. Ellas seguían hablando sobre cómo es que conoció a la pelirrosa, haciendo énfasis en que ella no era una buena persona y que todo era una farsa, al igual que Yu era una asesina a sangre fría, y que Nana fue enviada para capturarla cuando aún tenía sus extremidades completas. Mayu, escéptica, no creía en las palabras de Nana porque ciertamente era absurdo, además de mencionar a Garou, y Mayu le responde: eso es mentira, ellos nunca serían así. Ellos son una buena persona, y lo sé muy bien porque él me ayudó, además de que él fue el único que me buscó cuando yo estaba sola. Nana contesta: no te creo, ese hombre es malo, y es amigo de Lucy. Él permite que Lucy mate a gusto, también la protege siempre, él es una persona mala que hace daño a los demás, tienes que entender. Mayu seguía: no, jamás creeré eso, porque sé quién es él aunque solo haya estado por muy poco tiempo con él, yo logré entender que solo busca proteger, no lastimar a nadie como tú dices. Y no suena creíble lo que tienes poderes y eso, ¿acaso lo puedes demostrar? Nana responde: claro que puedo hacerlo, mira. Entonces Nana se sacó sus prótesis, y usando sus vectores rodeó a Mayu con ellos. La Diclonius diría: nosotros no somos gente ordinaria. Y te lo voy a demostrar. Mayu, confundida, diría: ¿qué pasa? Cambio de escena, ahora vemos a un pelirrojo quien estaba sentado en una parte del río que estaba en aquel lugar. Él hace poco tiempo percibió la presencia de esa niña que se creía hija de Kurama, pero más lejos de ella también había una presencia maligna que fue rápidamente percibida, y como si se tratara de sí mismo, una completa entidad monstruosa. Consternado, él diría: no es normal sentir en este mundo tan abismales presencias, pero ¿qué pasaría si yo también hago presente mi instinto? Tal vez y esa cosa venga a mí. Eso debería hacer. Cambio de lugar, volvemos al centro de investigación. Ahí estaba la asistente del ex profesor Kakuzawa, ella fue herida en su brazo por un disparo dado por el director. Él diría: no quieres morir, ¿cierto? Ella le responde: esa respuesta es muy obvia. Estoy sangrando. El director contesta: entonces haz lo que te digo sin hacer preguntas. ¿Quién es la otra persona? Ella se mostró confundida, por lo que dice: ¿de qué habla, señor? Por la presión, ella procedió a contarle lo que ocurrió y como Kota había ido a ver al profesor Kakuzawa, claro que no sabía el nombre, sin embargo, no podría explicar más por el mareo producido por su herida, y cuando terminó de explicar cayó al suelo por el desangramiento. Pero antes de terminar inconsciente, ella diría: ya lo recuerdo, él fue a buscar a una chica que estaba cuidando el profesor. Pero antes de todo vi a un hombre extraño quien parecía conocer al profesor. El director cuestiona: ¿cómo eran los rasgos de ese hombre que dices? Ella contesta: pues, solo recuerdo que tenía el pelo tan rojo como la sangre. El director por último dice: ¿recuerdas los rasgos del joven que fue a visitar a Kakuzawa? Pero ella no tenía más fuerzas, así que no logró responder a tal pregunta. El director, ya satisfecho, y esperando una respuesta, mandó a la chica a que la atendieran. El director diría: Shirakawa, lleva a esta mujer a que la atiendan. La mencionada asintió, haciéndolo pedido. El director diría: eso no será gratis, yo sé perfectamente que me estás escuchando. Así que desde este momento tendrás que cooperar conmigo sin problemas. Cambio de lugar, Nana y Mayu aún continuaban con su conversación, y la Diclonius ya le mostró cómo es que ella podía usar sus vectores, explicando que con ellos era capaz de mover sus extremidades faltantes. Y Mayu, creyendo muy poco, aún seguía segura con su creencia de que Garou era una buena persona, al igual que Yu. Nana pregunta: ¿sigues con eso? Vaya, ¿qué más da? Pero te sigo diciendo que Lucy es mala persona, no te debes acercar a ella por tu propio bien, ¿entiendes, Mayu?
Nana se percató de que en la muestra de sus habilidades enseñó más de lo que su padre le permitía, y de hecho ella tenía la tarea de no mostrarle a nadie tales poderes, por lo que se tomó de la cabeza en señal de haber fallado. Mayu responde. Entiendo, aunque sigo pensando que estás en un error al decir que Yu es mala, ella es muy sincera e inocente y alegre, estar con ella me pone alegre también, ella nunca ha usado esas manos de las que hablas. Es cierto que ella no se parece en nada a ti, Nana. Nana se sintió mal porque no entendía la razón por la cual seguían pensando que Lucy era buena persona. La Diclonius diría. Definitivamente ella es Lucy, no cabe duda, pero no entiendo por qué no siento su aura. No es la misma Lucy que conozca hasta ahora. Pero, sería fácil matarla en este momento. Mayu se sobresaltó, y responde. Nana, ¿qué estás diciendo? La Diclonius se estaba debatiendo sobre cuáles eran sus opciones, ya que no quería atacar a alguien que no podía defenderse, intentando encontrar una respuesta en su papá, preguntándose qué debería de hacer. Mayu se sintió triste por la situación de Nana, diciendo su nombre para que no pensara tanto en ello. Yu estaba acostada en uno de los futones de la posada, y ella estaba al parecer enferma, ya que tendría las mejillas rosas por su temperatura. Mientras Kota hablaba con Yuka, Yu se despertó, oh bueno. Lucy en este caso, la personalidad de ella que no le importaba nada, al menos, una persona. Al despertar, Yuka diría. Vaya, qué bueno que hayas despertado. La pelirrosa estaba confundida por el lugar en donde se encontraba, pero no sentía ganas de matar ni nada de eso, ya que en su subconsciente estaban las palabras del ex cazador, que eran: tienes que protegerlos. Por todo aquello, Nana al fin pudo llegar a percibir la presencia de la pelirrosa, involuntariamente se estremeció por la intención asesina que tenía. Lucy reconoció rápidamente a ambos, pero solo alcanzó a decir Kota. Antes de terminar cayendo ante el cansancio. Pero a lo lejos un pelirrojo reconoció aquella aura, y sonría en sus adentros, diciendo. ¿Volviste a despertar, eh? Kaede, es momento de que sigas creciendo como persona, y sin mí, tú podrás vivir libre, el destino cruel me aguarda solo para mí. En el centro de investigación, estaba el director junto a Kurama, el punto central de la conversación entre ellos radicaba en la asistente del profesor Kakuzawa, quien aún era una aprendiz, pero poco le interesaba al director tal asunto dado a que dejaba ver sus intenciones con la captura de Lucy, en lugar de importarle encontrar una vacuna para el virus vector. Y también salió a la conversación, que se especulaba que alguien había destruido el prototipo de un arma creada por el Centro de Investigación Vector, que se decía que fue el mismo Garou quien se encontraba involucrado. El director diría. Dejando eso aparte, no me interesa en verdad lo que hagan esos estúpidos. Lo que realmente me interesa es encontrar a Lucy, para la reproducción humana, con Lucy hasta arriba. Kurama responde. Director, usted está hablando de, el director contesta. ¿Sabes que la raza humana se está extinguiendo, no? Está llegando a su fin, eso se refleja con la llegada de Lucy a este mundo. Yo estoy haciendo el trabajo del creador. Kurama responde. Eso es absurdo. El director contesta. Creí que ya te lo había dicho, no me malentiendas. ¿Acaso has olvidado lo que hice por ti? Tú me debes rendir lealtad, muchacho. Supe que liberaste a número 7. Ahora usa a número 35 para acabar con número 7, y capturar a Lucy. Si es necesario también puedes eliminar a ese monstruo. Y te lo digo desde ahora, tú me pagarás por haber desobedecido. Kurama intrigado quedó en silencio, quedando callado. Lo último que dijo el director hizo que Kurama, aunque estoico él sabía que este sujeto iba a hacer algo con él. Nuevamente en la posada, ahí estaba Lucy quien se esforzó por levantarse del futón, y luego ella caminó con dificultad hacia la puerta de salida. Kota la cuestionó preguntando qué iba a hacer. Sin embargo, la pelirrosa se mantenía con la boca cerrada, mientras se veía en ella una rabia asesina, caminando para salir y encontrar lo que buscaba.
Lo único que diría es: ¿perdí mi memoria de nuevo? Luego de eso, ella se fue a como pudo, tambaleando un poco en su caminar. ¿Dónde vas, Yu? Pregunta Kota preocupado, y Yuka le responde: quizás quiera ir al baño. Lucy, la cual no podría sostenerse en pie, les responde: iré a golpear a esa estúpida. Y no fastidien que están vivos por fortuna. Kota no comprendía a ciencia cierta, porque es que Anju a veces podía hablar con claridad y otras veces no entendía ni siquiera un saludo. Por lo que preocupado Kota intentó ayudar a levantarse a la pelirrosa. Kota le sugiere descansar por el estado en el que ella se encontraba, y Lucy se sintió enojada, pero no iba a matarlos, aunque quisiera, debido a que ellos la ayudaban, recordándole a aquel ex cazador. Por lo cual ella se levantó al tener un ligero flashback, viendo a la cara de Kota, esperando encontrar a alguien más. Diciendo en voz baja: Garou, no dándole importancia a Yuka, ayudó a Kota a llevar a Lucy a el futón, ya que ella estaba con mucha fiebre. Y Yuka le propuso a Kota que ella iba a ir a su casa para buscar medicina, diría Yuka. Bien, yo iré a buscar medicina y todo lo necesario para tratar a Anju. Cuídala bien. Y tú, Yu, no se te ocurra coquetear con Kota, ¿entendiste? A la pelirrosa le salió una vena del enojo por tal insinuación, pero solo hizo la cabeza a un lado para intentar calmar ese fastidio. En su mente ella diría: ¿y por quién me toma esta escoria? Así Yuka se fue a buscar lo dicho, y Kota se quedó a su lado por si ella necesita algo, mientras que Lucy aún intentaba calmar sus emociones guardadas. Aquel joven, diría: duerme un poco, Yu, y tu fiebre bajará. Yo estaré aquí para cuidarte. La pelirrosa vio en Kota una sombra del pasado, sonrojándose en el proceso, por la misma enfermedad. Quedando de poco en poco dormida, cayendo en un profundo sueño, que la transportó hacia su pasado. Como el hecho de que ella era muy susceptible a las enfermedades, y del cómo todas las que la cuidaban la terminaron odiando por tal razón. Pero siempre creyó que ella siempre iba a estar sola, ya que ningún niño o niña del orfanato donde ella estaba, se dignaba a querer estar junto a ella. Pasando las penumbras de la soledad, del bullying y la tristeza, por nunca tener a alguien a quien llamar amigo, al menos hasta aquel entonces, al menos su fiel mascota era diferente, el pequeño cachorro era el único que no le molestaba su presencia. Hasta la primera persona a la que ella abrió su corazón con sinceridad la terminó traicionando. Ella al principio fue una amiga, entre comillas, pues lo único que buscaba era aprovecharse de ella, y cuando creyó que todas las esperanzas habían acabado, y que terminaría en aquel momento, fue la primera vez que conoció a su único y verdadero amigo, quien fue Garou, que la salvó y que le dio de todo en ese instante, aunque fuera algo sencillo, y que él mismo se esforzará porque ella confiara en él. Toda esa información pasaba por su cabeza llenándola de tanta nostalgia, al igual que un sentimiento cálido. Ellos no tuvieron padres, pero aquel niño le dio su mano en el tiempo que más lo necesitaba. Algunos días Kaede terminaba enferma, en la vieja cabaña, pero el Peliplata le iba a conseguir lo que necesitara, sin tener mucho dinero. En ese momento, él diría: vaya, mocosa, te enfermas mucho. Kaede, quien estaba en una cama, le dice: perdón, yo no entiendo, ¿por qué me pasa esto? Discúlpame por ser una molestia. Garou volteó la cara mientras responde: nada de eso, tu salud es importante, mocosa, recuerda que tienes que ser más fuerte, y con un cuerpo enfermo ese entrenamiento no te servirá de mucho. Colocando una de sus manos en la frente de la pelirrosa, sintiendo la temperatura elevada del cuerpo de ella, dándole un trapo húmedo le dice: venga, anímate un poco. Ponte esto en la cabeza para que se te baje un poco la temperatura. Ella hizo lo recomendado por él. Quedando casi dormida por la tranquilidad que sintió en ese instante, las cosas malas en su vida estaban siendo mermadas, y su corazón latía con fuerza y rapidez, mientras sostenía la mano del ex cazador, diciendo: muchas gracias, Garou.
El pelirrojo había hecho de su miseria algo realmente divertido, dándole una razón por la cual vivir su vida, tomando el más profundo respeto y más que eso, su corazón llegó a quedar en las manos de él, pero ella nunca pudo decírselo, y eventualmente pasaron por muchas cosas en el corto tiempo en el cual convivieron. ¿Cómo pasaron todas esas cosas en tan poco tiempo? Lo divertido que fue de sobremanera, aunque él era amargado, en verdad era una buena persona, que no le hacía daño a personas por gusto propio, sino que solo a las personas que se lo merecían, pero él no los mataba como ella hacía, o por lo menos tenía entendido. En su mente se reproducía los buenos días, en los cuales ella no tenía que preocuparse de nada, y disfrutaba de la compañía de alguien más que no fuera su cachorro, llegando los oscuros momentos cuando ella vio al Peliplata con aquella personas en el festival, y como inició su matanza, al igual que cuando mató a la hermana y padre de Kota, por una razón miserable, por su mente, que mal interpretó las cosas. Aunque sí había sido absurdo vengarse de este mismo ya que no tenía nada que ver con su odio. Sin embargo, continuó con su recorrido al pasado. Esos tiempos en los que asesinaba, y hacía lo que se le diera gana, ya que nadie iba a detenerla, ¿cierto? Hasta llegar a toparse nuevamente con él, ese hombre de cabellos en punta, que en el momento donde iban a matarla estuvo ahí para ayudarla, al igual que a su amiga, que esperaba estuviese bien. Llegando hasta ese día, aquel día donde la única persona a la quien confío tanto, estaba por morir o eso creía ella que pensaba, dándose la captura del mismo ex cazador por esos sujetos, a cambio de darle a luz y libertad, que no duró mucho tiempo, ya que después fue encontrada y llevada al centro de investigación para ser privada de su libertad. Cayendo en la mentira que Kurama le había contado hasta el momento actual. Abriendo los ojos rápidamente, derramando lágrimas por tantas cosas que ella sentía, tanto sus sentimientos negativos, al igual que sus positivos. Cargándola de todos ellos, mientras miraba al techo de aquella posada. Kota, que estaba al lado, se preocupó por esta reacción en ella, por lo que pregunta: ¿qué te sucede, Yu? ¿Te duele algo? ¿Qué pasa? La pelirrosa no le prestó atención a Kota por estar en su mente aún pensando en una persona solamente. En un recóndito lugar, se miraba al pelirrojo, quien sintió un escalofrío, y mientras pensaba: alguien debe de estar hablando de mí, o algo así. ¿Es eso o estoy agarrando un resfriado? Que no creo en verdad que sea eso. ¿Qué será? ¿Qué le aguarda a nuestros protagonistas?